Estamos en vivo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Medicina Interna de la Universidad del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy, como es costumbre, vamos a abordar un tema de particular importancia para la práctica reumatológica. El día de hoy, el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco, que es jefe del programa de reumatología y profesor titular del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana, se excusa, pues no nos puede acompañar. Sí nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en Arete Médica, es reumatólogo de la Clínica de las Américas y trabaja en su consulta particular y es además un famoso de la eh, ecografía y es autor de las guías Panlar de Lupus. Nos acompañan también distintos médicos que siempre están pendientes y están al lado de nosotros en los clubes de revistas. Está la doctora Diana Cristina Varela, que es la fellow del programa de reumatología médica internista y magíster de epidemiología, y nos acompaña el doctor Santiago Saldarriaga Betancur, que es presidente del programa de reumatología. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Bolivariana y soy profesor asociado de la escuela de la Universidad Pontificia Bolivariana y trabajo en mi consulta privada. Y el día de hoy nos está acompañando la doctora Emily Chair, que es la fellow del programa de reumatología nos está acompañando desde la ciudad de Arequipa y es para nosotros un placer entonces cederle los micrófonos y darle la más cordial y calurosa bienvenida. Doctora, tiene usted el micrófono. Buenas tardes, doctores. El día de hoy, como mencionó el doctor Mesa, vamos a hacer el club de revistas con, con la revisión titulada Normalidades de la capilaroscopía del pliegue unguial correlacionados con la actividad de la enfermedad en adultos con dermatomiositis. Bueno, este es un artículo de la revista Frontiers in Medicine de agosto, publicada en agosto del 2021. Bueno, solamente para resaltar lo que es los objetivos del estudio, fueron determinar la relación entre la actividad de la enfermedad en pacientes adultos con dermatomiositis y otros biomarcadores de actividad de la enfermedad como proteína C reactiva y creatinquinasa y la videocapilaroscopía pliegue. Ya. En cuanto a la introducción del artículo, la dermatomiositis es una miopatía inflamatoria idiopática que está caracterizada por debilidad muscular y hallazgos cutáneos característicos. El diagnóstico de la dermatomiositis va a estar basado en hallazgos clínicos complementados con anticuerpos específicos de miositis, elevación de enzimas musculares como la creatinquinasa, biopsia muscular y o imagenología. El seguimiento de la respuesta al tratamiento va a seguir siendo un desafío, ya que ninguna medida por sí sola va a ser capaz de capturar la actividad global de la enfermedad. El Grupo Internacional de Evaluación y Estudios Clínicos de Miositis, que es el IMAX, ha desarrollado un conjunto básico de criterios de respuesta al tratamiento y actividad de la enfermedad. Entonces, en estos criterios lo que se va a monitorizar es la respuesta al tratamiento, en gran medida va a ser clínico y con inclusión también de la evaluación de enzimas musculares y otros biomarcadores. Sin embargo, la relación entre la actividad de la enfermedad y las enzimas musculares no va a estar firmemente establecida. Y por lo tanto se le va a asignar un peso bajo en los criterios de respuesta al tratamiento. Por lo tanto, la ausencia de un marcador confiable y fácilmente disponible de la actividad de la enfermedad va a seguir siendo una brecha significativa para evaluar la actividad de la enfermedad en la dermatomiositis. Entonces, para hablar rápidamente de la patogenia de la dermatomiositis, está impulsada por una vasculopatía de pequeños vasos en el que va a haber una inflamación perivascular que va a conducir a una reducción en la densidad de los capilares, lo que da como resultado una isquemia tisular y dilatación de los capilares restantes. Estos cambios van a estar presentes tanto en el músculo como en otras áreas, como por ejemplo el pliegue unguial, donde puede verse más fácilmente. Ahora, la videocapilaroscopía del pliegue unguial va a ser una herramienta que va a visualizar directamente los cambios en los microvasos asociados con enfermedades del tejido conectivo.
Esta detección de estas anormalidades va a sugerir un rol clínico tanto en el diagnóstico como en el pronóstico, sobre todo en los pacientes con esclerosis sistémica y en pacientes con fenómeno de Raynaud que van a estar asociados a otras etiologías inflamatorias. Bueno, si bien estos cambios microvasculares van a estar establecidos en la dermatomiositis, el rol de la videocapilaroscopía en la monitorización de la actividad de la enfermedad en adultos con dermatomiositis todavía no ha sido establecido. En este estudio, lo que se va a realizar un análisis prospectivo de los hallazgos de la biocapilaroscopía y la actividad de la enfermedad en adultos con dermatomiositis. Los métodos. La población de estudio, los participantes en el estudio fueron prospectivamente involucrados en una clínica reumatológica en Edmonton, Canadá. Estos participantes cumplieron los criterios de clasificación ACR regular de dermatomiositis de 2017 y todos estos pacientes fueron evaluados con autoanticuerpos específicos para miositis. Ahora, el síndrome de sintetasa se va a reconocer que es como una entidad clínica con enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva. Por lo tanto, para estudiar la dermatomiositis como una entidad aislada, esta entidad ha sido excluida del estudio. Los pacientes que tenían anticuerpos antisintetasa positivos se excluyeron del estudio y estos pacientes, los pacientes que fueron involucrados en el estudio, se sometieron a evaluaciones clínicas y videocapilaroscópicas simultáneas en el momento de la evaluación. También estos pacientes fueron evaluados, tuvieron una evaluación posterior después de 9 a 15 meses. Todos los pacientes recibieron terapia inmunosupresora por su médico reumatólogo de cabecera. La videocapilaroscopía de Lingual. Las imágenes fueron capturadas utilizando un videocapilaroscopio de 200X por un reumatólogo entrenado. Los parámetros de la videocapilaroscopía se registraban de la siguiente manera. En primer lugar, se evaluó lo que es la densidad capilar media, que son el número de capilares de capilares por milímetro promediado sobre 8 dedos. También se evaluó el diámetro capilar apical en micras y las microhemorragias, que son el número de hemorragias por dedo promediados sobre 8 dedos. En cuanto a las medidas clínicas, se utilizó el score MITAX, que es un score que mide lo que es la actividad de la enfermedad, que tiene 7 dominios: cutáneo, muscular, constitucional, esquelético, gastrointestinal, pulmonar y cardiovascular. Ahora, cada uno de estos dominios va desde 0 a 9 y el score total reportado va a ser en un rango de 0 a 63. Ahora, el score asignado a un dominio va a integrar tanto la gravedad de las manifestaciones actuales de la dermatomiositis como sus mejorías o exacerbaciones relativas durante las 4 semanas siguientes. Un score de 3 o más en un solo dominio generalmente va a indicar la intención a tratar, que sería la terapia inmunosupresora. La determinación del MITAX se realizó al mismo tiempo que la adquisición de imágenes de la videocapilaroscopía por un solo observador. Ahora, la actividad de la enfermedad se consideró presente cuando hay alguno de estos dominios, o cuando hay uno o más de estos dominios. En cuanto a los métodos estadísticos, los cambios en los parámetros clínicos fueron, los parámetros entre las dos evaluaciones fueron analizados con el rango de Wilcoxon y el test exacto de Fisher. Las relaciones longitudinales entre los parámetros clínicos fueron analizados con un modelo de regresión mixta lineal y una serie de regresiones individuales que correlacionaron los parámetros utilizados. Los resultados. Se obtuvo las características basales de los pacientes, en el que
15 pacientes fueron inscritos prospectivamente, y estos los vamos a ver en esta tabla, en la tabla 1. En el que vamos a ver que la cohorte fue predominantemente de sexo femenino, con 93%, con una mediana de edad de 52 años, y los pacientes, la duración de la enfermedad fue de 0 a 4.8 años. Después vamos a ver que la mayoría de estos pacientes recibieron terapia inmunosupresora. Decimos la mayoría porque al inicio del estudio 2 pacientes no estaban sin terapia inmunosupresora. Ahora el score, el MITAX, es el score que, como comentamos anteriormente, mide la actividad de la enfermedad. Al inicio del estudio estuvo en 8.5, que como vemos indica que la mayoría de pacientes tenían actividad de la enfermedad en curso que requería terapia inmunosupresora en al menos uno de estos dominios. Ahora, en cuanto al compromiso de órganos, vamos a ver que la actividad cutánea estuvo presente en el 80% de los pacientes al inicio del estudio. El compromiso muscular en 67% de pacientes, el esquelético en 47%, el constitucional en 80%, y por último el gastrointestinal en 20% y el pulmonar en 13%. Ahora vamos a ver que en cuanto a los valores de lo que es la creatinina quinasa de la CK, estuvieron al inicio del estudio en un promedio de 233. Esto fue debido a que fue un promedio un poco variable, debido a que hubo un paciente que tenía la CK más de 2000, y bueno, esto fue el resultado que al final se obtuvo. Ahora, de estos 15 pacientes, al inicio en la evaluación 1, los 13 pacientes fueron sometidos a una segunda evaluación, y con un intervalo de seguimiento que fue de una duración media de 12 meses, un rango entre 9 a 15 meses, en el que los pacientes recibieron terapia inmunosupresora. Ahora vamos a ver que la actividad de la enfermedad fue medida por MITAG y fue significativamente menor en comparación a los hallazgos encontrados al inicio del estudio. También vamos a ver que menos pacientes tenían enfermedad muscular activa, que hay también una diferencia significativa en lo que es la evaluación 1 con la segunda evaluación. Después también vamos a encontrar otras manifestaciones. También se han visto que las otras manifestaciones también se vieron que estuvieron disminuidas en la segunda evaluación, pero no fueron estadísticamente significativas. Ahora vamos a otro hallazgo ya. Bueno, eso en cuanto a los hallazgos de las medidas clínicas. Ahora, en cuanto a los hallazgos de la biocapilaroscopía del pliegue unguial, vamos a ver que las anormalidades de la biocapilaroscopía fueron detectadas en la mayoría de los pacientes en la evaluación inicial, como vemos en la tabla 1, en el que la densidad capilar estuvo disminuida en el 80% de los pacientes, y las microhemorragias también estuvieron presentes en el 80% de los pacientes. Hubo presencia también de capilares gigantes o capilares dilatados, y también vamos a hacer la comparación entre el inicio al seguimiento que se le realizó a los pacientes, en el que las pocas anormalidades en la videocapilaroscopía fueron encontradas. Las que fueron significativas fueron las de la densidad capilar y las de la dilatación capilar. Las microhemorragias tuvieron también una disminución, pero esta no fue clínicamente significativa. Ahora también vamos a ver en la figura 1
las imágenes de la videocapiloroscopía en 3 pacientes representativos, ¿no? Que durante las evaluaciones también se ve entre paréntesis lo que son los anticuerpos los anticuerpos específicos que fueron detectados. Entonces, los hallazgos anormales incluyeron la presencia de capilares dilatados, como se puede ver en la figura A y en la D, microhemorragias en la A y en la C, las microhemorragias, y la densidad capilar disminuida en la A y en la D, en la figura A y D. En la E y en la F hay anomalías que no son evidentes ni son graves. Ahora, la correlación entre la actividad de la enfermedad. Entonces se analizaron la asociación entre la actividad de la enfermedad de la dermatomiositis medida por el MITAX con varios parámetros clínicos sobre el curso de 2 evaluaciones consecutivas. Entonces vamos a ver que en la figura 2 se observa la correlación entre las medidas de los capilares del fluido unguial y el score MITAX. En los ejes Y vamos a ver la actividad de la enfermedad medida por MITAX y en el eje X va a estar presente la medición de la densidad capilar, las microhemorragias, los diámetros capilares, los parámetros laboratoriales de CK y de la PCR. Entonces vamos a ver que las evaluaciones individuales son las que se ven en gris, mientras que las evaluaciones, las líneas ajustadas generales son las que van a estar en negro. Ya. Entonces, para caracterizar la relación entre las anormalidades de la biocapilaroscopía y la actividad de la enfermedad, se utilizó modelos de regresión lineal mixta con parámetros de estos hallazgos, de los parámetros de la biocapilaroscopía y limitas. Entonces, como resultado se obtuvo que la densidad capilar estuvo independientemente asociada con la actividad de la enfermedad, mientras que el diámetro apical y las microhemorragias no lo fueron. Finalmente, también se examinó la asociación entre la densidad capilar y los componentes individuales del MITAX. Vamos a ver que esto a lo largo del tiempo, ¿no? Y además de la asociación con el MITAX global, hubo una asociación significativa entre la disminución de la densidad capilar y la enfermedad y la presentación de la enfermedad tanto cutánea, muscular y constitucional. La discusión. La presencia de anormalidades microvasculares incluye microhemorragias, capilares gigantes y capilares ausentes. Estos hallazgos fueron descritos en la dermatomiositis. Estas anormalidades son dinámicas y cambiantes durante el curso de la enfermedad. Los pacientes con dermatomiositis cuya enfermedad fue menos de 6 meses, tuvieron más capilares ausentes y capilares gigantes que aquellos que tenían un tiempo de enfermedad de más de 6 meses, sugiriendo que los cambios microvasculares pueden resolverse con el tiempo. Ahora, múltiples estudios demuestran que la presencia de microhemorragias y la disminución de la densidad capilar puede mejorar en el tiempo, en el curso del tratamiento. Dado que las vasculopatías de los pequeños vasos, tanto en la enfermedad clínica como en las anormalidades de la biocapilaroscopía en la dermatomiositis, igual, ¿no? Lo que hacen es correlacionar la actividad de la enfermedad con estos hallazgos de la biocapilaroscopía.
Estos estudios fueron vistos en varios en reportes en los que hubo asociación entre las anormalidades microvasculares y la actividad en la enfermedad en la dermatomiositis. Varios estudios fueron reportados en asociación con múltiples anormalidades de la biocapilaroscopía y la actividad global de la dermatomiositis. Sin embargo, también hubo otros estudios transversales, como por ejemplo este que indican aquí de 50 pacientes, en el que se encontró anormalidades de la biocapilaroscopía que fueron significativamente asociadas con actividad específicamente muscular, ¿no? Y solo marginalmente con actividad global de la enfermedad. Ahora también hay varios estudios que no muestran esta relación de los hallazgos anormales de la biocapilaroscopía con la enfermedad, con la actividad de la enfermedad. Uno de estos estudios, por ejemplo, en 27 pacientes, muestra que no hubo relación de la actividad de la enfermedad con de los hallazgos con la dermatomiositis, sino con anormalidades electromiográficas. Igual indican con otros dos estudios. Ahora también hay estudios que muestran resultados variables en adultos con dermatomiositis, en el que la relación de las anormalidades de los capilares del pliego unguial y la actividad de la enfermedad fueron establecidas. Estos estudios sobre todo fueron en dermatomiositis juvenil, como por ejemplo este estudio prospectivo de 92 pacientes con dermatomiositis juvenil que se siguieron en un periodo de 5.5 años y demostraron una fuerte correlación entre la densidad capilar y la actividad de la enfermedad, tanto muscular como de piel. Estos hallazgos, por ejemplo, sí fueron congruentes con el análisis de este estudio, debido a que también hay una correlación, ¿no?, en el tiempo de estos parámetros. Ahora, también la presencia de múltiples anormalidades capilares fue encontrada en asociación con un diagnóstico adicional, un diagnóstico en el que se encontró también enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Se correlacionó lo que son los capilares agrandados con la presencia de compromiso pulmonar. Estos generalmente fueron asociados a un análisis de pacientes con anticuerpos positivos MDA5 y síndrome antisintetasa. Pero esto no se pudo ver en este estudio debido a que los hallazgos de compromiso pulmonar fueron escasos, ¿no? Ahora también mencionan lo que es la CPK, que es un marcador de daño muscular y frecuentemente medido durante el diagnóstico y el seguimiento de dermatomiositis. Sin embargo, en comparación con otras miopatías inflamatorias, la elevación de CK en la dermatomiositis no es muy llamativa, no es generalmente modesta. Y también ha habido una asociación con este anticuerpo MDA5. La elevación de la CPK en la dermatomiositis todavía no se conoce, no es desconocida en el impacto de la edad, el sexo y la etnia. Ahora, la CPK también muestra correlación moderada con la actividad de la enfermedad y está incluida en este score IMAX de actividad de la enfermedad, pero no representa otras manifestaciones, y su utilidad como biomarcador de enfermedad, como marcador de actividad de enfermedad global en la dermatomiositis todavía es desconocido. Durante la creación de los criterios de la ACR regular del 2016, el consenso de expertos considera que la elevación de enzimas musculares puede ser significativa, junto con las evaluaciones globales de la enfermedad, la evaluación global del paciente, el HAC, los test manuales musculares y las manifestaciones extramusculares. Ahora, en este estudio, la CPK no se correlacionó con la actividad de la enfermedad. Todos los pacientes, la mayoría de pacientes tuvieron unos niveles de CPK normales,
incluyendo aquellos que tenían una enfermedad muscular activa. Pocos marcadores bioquímicos son usados clínicamente en el seguimiento de la dermatomiositis. Dentro de ellos, la PCR es la que está detectada más comúnmente en pacientes con dermatomiositis, y esta se correlaciona con la presencia de enfermedad pulmonar intersticial, pero no está encontrada en lo que es la actividad, no está relacionada con lo que es la actividad global de la enfermedad. En este estudio tampoco no hubo relación entre la actividad de la enfermedad y la elevación de la PCR, y la utilidad fue limitada como parámetro, clínico, ¿no? Ahora, las limitaciones de este estudio, si bien tiene la ventaja de que es prospectivo, muestra la relación longitudinal entre los hallazgos biocapilaroscópicos y la actividad de la enfermedad global, también tiene importantes limitaciones, ¿no? Como que es un diseño de un solo centro y también el pequeño tamaño de la muestra. Las conclusiones. Los cambios microvasculares están presentes en adultos con dermatomiositis y son dinámicos sobre el tiempo. La densidad capilar disminuida está fuertemente correlacionada con la actividad global de la enfermedad y están medidas por MITAC. Y también tenemos otros marcadores bioquímicos tradicionales como la CPK y la PCR. Las evaluaciones longitudinales de la biocapilaroscopía representan tanto una medida barata como una medida no invasiva de actividad de la enfermedad en los pacientes con dermatomiositis. Sin embargo, se requiere un mayor número de pacientes para poder establecer una relación entre los hallazgos de la biocapilaroscopía y, y manifestaciones, por ejemplo, en el caso de lo que es la enfermedad pulmonar intersticial, que fue hallada en pocos pacientes en este estudio. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Entonces, digamos que al momento de analizar estos artículos, hay que tener una cosa en cuenta en el punto de vista de capilaroscopio. La capilaroscopia está claramente descrita para esclerosis sistémica, donde el componente fibrótico es dominante y por lo tanto los cambios en la capilaroscopia tienden a ser irreversibles. No obstante, hay algunos reportes con Bosentan que muestran alguna reversión del patrón. Entonces, uno puede tener grado de actividad o de progresión del daño vasculopático en el tiempo, que se ve en los patrones temprano, activo y tardío, y grado del daño vasculopático, que se ve en hemorragias. Por lo tanto, la verdadera actividad vasculopática en esclerosis sistémica usualmente tiende a estar más asociada al grado de hemorragias. Distinto a lo que pasa en los pacientes con miopatías inflamatorias, especialmente el antisintetasa y la dermatomiositis, que tienen un componente vasculopático importante, y de hecho, como dijo la doctora, cuando uno ve las biopsias tienen un depósito de linfocito CD4 perinicial perivascular con células B que hablan de una vasculopatía. Y como ya hemos visto incluso en el club de revistas, aún en la misma esclerosis puede haber una miopatía de origen eminentemente vasculopática. Entonces, la correlación entre el compromiso cutáneo y el compromiso muscular parece ser establecida, o por lo menos relativamente establecida, pero al parecer no es lo mismo el control del componente muscular, que es lo que se relaciona de la CK, con el resto del componente vasculopático, que a veces vemos en la práctica clínica, que es difícil de controlar. Yo no sé, al doctor Sebastián le pregunto, porque a mí me da la impresión de que uno muchas veces logra controlar el músculo, pero la piel por lo menos es a veces difícil de llevar como buen término. Piel a veces es muy refractario y uno nunca sabe hasta dónde tiene que llegar en inmunosupresión para piel. Y el problema es que muchas veces nos gusta poner antimalárico, entonces empieza también la ocronosis del antimalárico y se van mezclando las secuelas de la dermatomiositis más el daño que uno está haciendo con el antimalárico. Pero hasta dónde llega uno, hasta dónde hay que empujar solamente por piel, es una pregunta muy difícil, porque
piel no amenaza vida, pero piel impacta mucho en calidad de vida. Y Es realmente verdad, y los desenlaces, pues a la gente, pues apenas estamos teniendo estudios aleatorizados para inmunoglobulina y piel no fue un desenlace muy importante que digamos no interesó mucho, era fuerza, muchas otras cosas antes que piel. entonces eso que dices es muy importante porque digamos que nosotros tenemos una forma para ver el órgano que usualmente ha sido más importante, que es músculo, pero piel que no es tan importante para el médico, pero que es devastador para los pacientes, a veces no es tan fácil de controlar. Entonces, lo interesante de este estudio tiene varias cosas. Lo primero, evidentemente es un solo sitio, evidentemente tienen pocos pacientes, pero encontrar dermatomiositis pura sin compromiso pulmonar por un antisintetasa sobreagregado es difícil, no es tan fácil de tener esa cantidad de pacientes. Y lo segundo es que ellos hacen muy bien a la hora de separar los pacientes con miopatía tipo dermatomiositis versus antisintetasa, porque realmente los cambios capilaroscópicos son diversos. El doctor Santiago de pronto sabe cuál es la diferencia capilaroscópica entre antisintetasa y dermatomiositis. No, señor. La doctora Diana Varela. Los capilares arborescentes. Entonces, eso que dice la doctora Diana es muy importante porque al parecer la dermatomiositis pura hace mucho cambio de megacapilares, hemorragias, pero no hace tanto arborescentes, mientras que la antisintetasa no sabemos si es por el tipo de vasculopatía que es distinto del de la dermatomiositis pura, tiende a tener un componente con capilares arborescentes muy importante. Entonces, eso es muy interesante porque ellos tenían que separarlo de la antisintetasa para poder solucionar la pregunta de si en dermatomiositis produce o no produce. Y lo interesante de este artículo es que al no tener fibrosis, los cambios en número de capilares y en otras alteraciones pudieran ser reversibles y no necesariamente tenemos que ver esos cambios de capilares arborescentes o de desorganización o de pérdida de la arquitectura, quizás porque el proceso angogénico es un proceso más organizado. Esto pues evidentemente son elucubraciones, pero me parece a mí que es una explicación bonita y elegante de por qué los cambios aquí sí pueden ser reversibles y por qué aquí el número de capilares y demás sí puede ser un indicador de actividad. Entonces, yo le quisiera preguntar al doctor Santiago qué opinión le merece el estudio, una breve posición de él. Profe, en primer lugar, me parece muy interesante la aplicación de las capilaroscopias en otros escenarios. Realmente solamente lo conocía en esclerosis sistémica, pero como usted lo indica, ante el componente vasculopático, pues también se podría tener la aplicación en esa enfermedad. Entonces, el primer punto es como resaltar la utilidad de la capilaroscopia en otros escenarios a partir de otros escenarios diferentes pues, de la esclerosis. Y en segundo lugar, pues quiero resaltar la densidad de los capilares, pues como muy bien lo describe este estudio, en la correlación con la dermatomiositis. Entonces, pues, en primer lugar, no conocía la otra aplicación de capilaro en esta dermatomiositis y resalto entonces la densidad de capilar como el ítem a resaltar en la capilaroscopia de estos pacientes. Me pareció muy interesante. Doctora Diana, ¿usted qué opinión tiene? Pues a todos los que estamos poquito a poquito aprendiendo capilaroscopia, me parece que aporta en muchas cosas, pues apenas en toda la información que se está construyendo. Definitivamente nos muestra el compromiso microvascular por esa presencia de microhemorragias y pues es eso. Muy bien, muy bien. Sebas, ¿tú qué opinión tienes con respecto a este estudio? ¿Qué sabor te deja al final? Es un estudio para lanzar hipótesis, es interesante, pero pues todavía muy pequeño, sino que es una población muy seleccionada en una patología infrecuente. Entonces, bacano, bacano, pero obviamente no es el estudio para uno decir que le vamos a hacer capilaroscopia a todas las dermatomiositis. Es un estudio para que a punta de multicéntricos y colaboraciones se siga expandiendo para ver la real utilidad, que parece que sí la hay. Yo creo que lo que dice Sebas es verdad, o sea, sirve para generar hipótesis, sirve para pensar a futuro en nuevos estudios. Yo creo que uno en la práctica clínica sí podría tener, por ejemplo, una capilaroscopia basal en los pacientes con dermatomiositis o con antisintetasa, como para tener esa información. Y si después en el futuro llegara a necesitar una comparativa, tenerla. No, no, como dice Sebas, no
no sé en qué momento, no sé en qué punto, realmente esa información no se sabe. Pero uno diría, pues no sé, sabes tú qué opinas, pero uno dice, si esto tiene probabilidad de volverse relevante en el futuro, tengamos como un basal de pronto los pacientes para después, si necesitamos comparar, tener con qué. Pero pues, más pensando a futuro con la información que vaya a salir que con lo que este estudio puntualmente aporta. Sí, más que tiene la ventaja de que es algo que es no invasivo, entonces no le vamos a hacer daño, pues a no ser que el paciente sea alérgico al aceite, no le vamos a hacer daño. O alérgico Entonces, o al reumatólogo. sí, o alérgico al reumatólogo no le vamos a hacer daño. Entonces, si alguien con este estudio dice, me da la idea de que quiero empezar a hacerle capilaroscopia a mis pacientes y tener un basal para por si de pronto en el futuro, pues realmente va a ser interesante, va a ser un registro que va a ser valioso, que no le va a hacer daño a los pacientes, entonces sí valdría la pena tener un basal. Porque es que la sensación, o sea, la hipótesis que montaría para acá no sería una hipótesis para decir es que la capilaroscopia no sirve. Una cala hipótesis sería, creo que la capilaroscopia sirve, venga, veamos a ver, tengamos más pacientes y más números. Sí, yo creo que lo que dices es muy importante. Hay estudios que son importantes porque cambian la práctica, hay estudios que son importantes porque nos enseñan cómo se hacen las cosas, hay estudios que son importantes porque nos enseñan cómo no se hacen las cosas, y hay estudios como este que tienen importancia es porque nos indican hacia dónde van a ir las cosas, como dicen los gringos, down the pipeline, o como diríamos nosotros, corriente arriba. Esto está todavía muy corriente arriba, no sabemos dónde va a terminar, pero nos indica un área de posible expansión del conocimiento a la que hay que estar echando un ojito. A la doctora Emily le estamos muy agradecidos por la presentación del artículo, al doctor Santiago, a la doctora Diana, a Sebas, como siempre, muy agradecidos siempre por la participación. Yo creo que pues esto es todo lo que nos da el estudio, son datos interesantes que los revisamos. Esperamos que nos acompañen para la próxima semana para la realización de otra revisión de otro estudio, y sin nada más que decir, los dejamos con un gracias totales. Hasta luego, buenas noches. Hasta Chao, luego. Sebas. Hasta Chao. luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.